Buenos días a todos, con todos los asistentes. Vamos a iniciar con el programa de hoy día del curso de Imagenología. A continuación vamos a tener la ponencia de la doctora Gabriela Lucía Rivera Galdós, cirujana de cabeza y cuello, con el tema de Imagenología y patología cervical. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, chicos. Como ya me presentaron, soy la doctora Gabriela Rivera, cirujano de cabeza y cuello, y espero que con esta charla puedan conocer un poco acerca de mi especialidad, ya que yo terminé la universidad sin saber que existía esta especialidad. La vine a conocer recién en el internado, porque es una especialidad un poco dejada de lado en toda la cátedra de la universidad. Entonces, pero es una especialidad amplia y muy bonita, muy interesante para quienes les interesa el campo quirúrgico y algo fino dentro del campo quirúrgico, ¿no? Entonces, espero que la puedan conocer un poco con esta ponencia. Hoy voy a hablar acerca de imagenología cervical. Siempre que hablamos de imagenología, tenemos que pensar en que son exámenes, como su nombre lo dice, auxiliares, ¿no es cierto? Entonces, como son exámenes auxiliares, tenemos que enfocarnos en ver riesgos y beneficios que nos van a otorgar estos exámenes, ¿no? Y sopesarlos para poder elegir el mejor examen para la persona indicada. Por ejemplo, en niños es muy importante ver el tema de la radiación, ¿no? Y de qué examen auxiliar le puedo ofrecer a un niño que no necesite sedación, que no necesite anestesia y que me pueda aportar para el diagnóstico, ¿no? Y qué beneficios dependiendo de la patología y de lo que yo quiero examinar, ¿no? Si quiero examinar en el cuello partes blandas, si quiero examinar glándulas, vísceras, o sea, todo tiene que ser con ese criterio y espero que después de esta ponencia ustedes puedan elegir el examen que deben con determinado paciente, ¿ya? Entonces, en la imagen tenemos, en el ecran tenemos dos imágenes, ¿no es cierto? El de la derecha es un tumor bastante grande que infiltra ya piel, ¿no es cierto? Y vemos que está fijo prácticamente y está casi invadiendo el tórax, ¿no? Entonces yo les pregunto, para este tipo de exámenes, ¿una ecografía me serviría o una simple ecografía? No, ¿verdad? Entonces ya es un tumor grande que estamos viendo que está yendo casi hasta tórax, ¿no? Que tiene consistencia pétrea, entonces lo que yo quiero, y que se ve evidentemente malo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo un tumor así, que lo veo evidentemente malo, no voy a pensar en una ecografía, sino ya estoy pensando en estadificar a mi paciente y en si lo tengo que operar, en cómo lo voy a operar y qué tan agresiva va a ser mi operación. Entonces, es mejor pedir una tomografía o una resonancia, ya vamos a ver cuál de las dos me va a servir luego. En cambio, en el caso de la izquierda, es una paciente joven con un ganglio en el grupo 2, entonces ahí sí me serviría una simple ecografía, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, tenemos que tener un enfoque, ayudarnos para diagnosticar a un paciente tenemos que ayudarnos con un enfoque etiológico relacionado a la edad, una cuidadosa historia clínica y un examen físico detallado. Estas tres cosas nos van a brindar información valiosa, ¿ya? Y como les dije, en la región cervical, los exámenes, las técnicas de imagen juegan un rol muy importante en la estrategia diagnóstica, pero esto no quiere decir que dejen de ser auxiliares. ¿A qué voy? A que nosotros, con una buena historia clínica, con un examen físico adecuado, podemos llegar a hacer un diagnóstico, a veces sin necesidad de valernos de exámenes auxiliares, ¿ya? Entonces, como les repetía nuevamente, contribuyen a modificar nuestra conducta, ¿no? Diagnóstico-terapéutica, pero hay muchas pruebas radiológicas que no cumplen con estos cometidos y al contrario, nos confunden y exponen innecesariamente al paciente a radiación, ¿ya? La anatomía del cuello es y seguirá siendo un reto tanto para cirujanos como para radiólogos porque es
la región cervical es una región bastante compleja. Vemos muchas estructuras pequeñas y críticas que pasan desde la cabeza al tórax a través de esta región que es flexible, pero a la vez compacta. Entonces, antes de pensar en imagenología cervical, ¿en qué tenemos que pensar? En la anatomía cervical, ¿no? Tenemos que tener una idea de la anatomía del cuello. Eso es muy necesario para poder interpretar estas pruebas de la manera más adecuada. Como ya les he dicho, el cuello es un cilindro, ¿no? La columna vertebral con su musculatura circundante forman la parte posterior del cilindro y hacia la parte de adelante tenemos todas las vísceras importantes, ¿no? Que son la faringe, la laringe, el esófago, tráquea, tiroides y paratiroides, ¿no? ¿Y por qué les decía que es importante saber anatomía? ¿Por qué? Porque siempre que ustedes van a revisar un examen tenemos que tener en cuenta unas cosas. La división cervical anatómica, que nos sirve para nosotros los cirujanos, que se divide básicamente por los músculos que están en la región anterior, cervical anterior, en triángulos, ¿no? Tenemos diferentes triángulos, el submentoniano, el submaxilar, el triángulo anterior, que se divide en dos también, y el triángulo posterior, que se divide en dos, ¿no? Occipital y subclavio, y el anterior en carotidio y muscular. Y antes, mucho antes, cuando nosotros interpretábamos una tomografía, los radiólogos se valían de esta anatomía, de estos triángulos, y se guiaban por este huesito que se llama hioides. No sé si se acuerdan ustedes de su anatomía. Luego, se entendió que las vías de diseminación, tanto del cáncer como de algunos procesos infecciosos, ya sea abscesos y demás, se diseminaban fácilmente del cuello al tórax o del cuello hacia el cerebro, ¿no? ¿Y por qué? Porque estas fascias, la fascia cervical profunda, que se divide en 3 capas, conecta estos 3 segmentos, ¿no? El cuello con el tórax y hasta el cerebro, ¿no? Entonces, es por eso que luego se dividió el estudio tomográfico y de resonancia en espacios, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué métodos de imagen tenemos hablando de solamente cuello, ¿no? Nos podemos valer de la ecografía, de la tomografía, de la resonancia magnética, y también tenemos la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que ahora hay que tomarla con calma, ¿no? Primero hubo un auge que decían que sí, que con esta tomografía, con este PET scan, íbamos a poder determinar el cáncer o zonas cancerígenas en una determinada parte del cuerpo, pero ya se ha visto que tiene muchos resultados falsos positivos o falsos negativos, entonces hay que reservar ese examen para cuando sea necesario, no es un examen de rutina. Y ahora, ¿qué es lo que se viene y estamos utilizando bastante? Radiología intervencionista. ¿A qué me refiero con esto? A biopsias guiadas por ecografía, biopsias guiadas por tomografía, tanto BAPS como TrueCuts, ¿no? Ahora nos podemos valer de eso para diagnosticar enfermedades y la sensibilidad aumenta en un 80%. ¿Qué nos aportan las imágenes? Primero, van a permitir caracterizar una lesión como quística, sólida o vascular. Va a permitirnos localizar la masa dentro de diferentes compartimientos en el cuello y va a permitirnos medir el tamaño y la detección de compromiso de diferentes estructuras vecinas. Ahora vamos a empezar con lo que nos importa, ¿no? La valoración de imágenes de una masa en la región cervical. La primera pregunta que les quiero hacer: ¿cuál es el primer examen por imágenes que deberíamos solicitar nosotros? La evaluación por imágenes convencional empieza siempre con una ecografía simple, ¿ya? Siempre, si queremos examinar partes blandas, ganglios o tiroides
y y glándulas, ¿no? Submaxilares, submandibulares, la ecografía me aporta, a veces solamente necesito una ecografía y voy a poder diagnosticar y orientar mi terapeuta en un paciente. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente con una tumoración cervical, empezar por una ecografía convencional, ¿ya? Esa, a no ser que sea un caso como el que les he enseñado en la foto, ¿no? Algo evidentemente maligno, ¿no? Y evidentemente que está infiltrando tórax o que puede estar infiltrando base de cráneo, ¿no? Entonces ahí sí una ecografía no me va a servir, mejor voy a exámenes mucho más precisos, ¿ya? Entonces, rápidamente con una ecografía voy a poder diferenciar entre una lesión quística, de una sólida o una vascular, ¿ya? Por eso la importancia, además la ecografía es un examen accesible, siempre y cuando esté realizado por el profesional indicado, ¿no? Eso también, y hay que hacer énfasis, porque la ecografía es un examen operador dependiente, ¿no es cierto? Entonces, de nada me vale una ecografía si no está hecha por un profesional entrenado, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las ventajas y desventajas de la ecografía? Las ventajas: no va a emplear radiación ionizante, es un examen no invasivo, de bajo costo, repetible y ampliamente disponible, ¿ya? En niños es muy valioso. ¿Por qué? Porque no va a necesitar que lo sedemos o que lo anestesiemos, ¿no? Simplemente es un examen que está al alcance de la mano. ¿Y cuáles son las limitaciones de la ecografía? La ecografía tiende a brindar menor información cuando se trata de lesiones ubicadas en zonas profundas del cuello. Por ejemplo, no voy a pedir una ecografía si quiero evaluar laringe, esófago, ¿no es cierto? Eso está sobreentendido, ¿no? Y regiones prevertebrales o transición cuello-tórax. Otra cosa, si quiero valorar estructuras óseas, ¿me va a servir una ecografía? No me va a servir una ecografía, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para partes blandas y para tejidos superficiales va bien, muy bien la ecografía. Y vamos a la glándula tiroides, porque he visto que algunos internos piensan que la tiroides se evalúa con una tomografía o con una resonancia, y no. Para nosotros el mejor examen para evaluar a la glándula tiroides es la ecografía, ¿ya? A no ser que sea una tumoración grande, extensa, que ya esté infiltrando mediastino, es que yo pido una tomografía o una resonancia recién en esos casos. ¿Para qué? Para evaluar mi conducta terapéutica cuando tengo que hacer una esternotomía o ya plantear una cirugía mucho más agresiva, ¿ya? Entonces, la ecografía es la técnica de elección. Es útil para el estudio del aspecto del parénquima tiroideo, nos permite detectar nódulos y valoración de esos nódulos. Entonces, una ecografía me aporta mucho más que una tomografía o una resonancia, porque por ecografía puedo caracterizar un nódulo en la tiroides. Puedo saber si ese nódulo es bueno o es malo, ¿ya? Entonces acá les he traído un recuerdo anatómico. Vemos que la tiroides tenía un lóbulo izquierdo, un istmo y un lóbulo derecho, ¿no es cierto? Vemos que está por delante de esta estructura. ¿Cómo se llama esta estructura? Es la tráquea, ¿ya? Y detrás de la tráquea, ¿qué tenemos? El esófago, ¿ya? Para que se ubiquen un poco y podamos ver esta ecografía. Podemos ver que acá está el lóbulo tiroideo derecho y acá está el lóbulo tiroideo izquierdo. Esto de acá, esta proyección, no sé si ven como anillitos, es la tráquea que divide los dos lóbulos, ¿ya? Este es el color y la consistencia y el tamaño adecuado y normal de la tiroides por ecografía. No debe de tener nódulos, no debe de tener quistes, no debe de tener hipervascularización en ningún lado. Tiene que ser un parénquima homogéneo, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, que aumenta la vascularidad, ¿no? Este es un Doppler, ¿ya? Me hubiera gustado que lo veamos en color, pero aumenta los puntos de la vascularidad dentro de la glándula.
Y acá tenemos, por ejemplo, en una tiroiditis que también pueden ver que el parénquima es totalmente heterogéneo, ¿ya? Hay estas zonas anecoicas también, y acá como que se quiere dibujar un nódulo, ¿no? Esta es la imagen de una tiroiditis. Y esta de acá es la imagen de un tumor con características neoplásicas. ¿Qué tenemos? Una tumoración que está mal delimitada, ¿ya? Que tiene estos puntitos blancos acá adentro que se denominan microcalcificaciones, ¿ya? Y si le haríamos un Doppler, que seguramente se le ha hecho un Doppler, tiene aumento de la vascularidad central, ¿ya? Esas son características de un nódulo de tiroides que no es tan inocente, que más bien es sospechoso, muy sospechoso de malignidad. Y acá tenemos un nódulo bonito y bueno, ¿no? Quístico. Vemos que tiene un halo más definido, es oscurito porque está lleno de coloide o sustancia coloide, ¿no? Que es un líquido, ¿no? Y no tiene vascularidad central, no tiene microcalcificaciones ni nada, es un nódulo quístico totalmente inocente, ¿ya? Entonces ven las diferencias. Y solamente para determinar y tipificar un nódulo tiroideo me basta una ecografía. Y para evaluación de la extensión a ganglios cervicales, porque la tiroides metastasiza a ganglios laterales del cuello, ¿no es cierto? Para evaluar esa progresión de la enfermedad, también me basta con una ecografía de tiroides y de cuello. No necesito nada más. En cuanto a las glándulas salivales, les hago recuerdo que tenemos 3 pares, ¿no? Las mayores son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales, pero también tenemos glándulas salivales menores que se encuentran distribuidas por la cavidad oral y mucosa faríngea en un número de 700 hasta 1000, ¿ya? Para evaluar glándula parótida, glándula submaxilar y hasta glándula sublingual, también me puedo valer de la ecografía. Y la ecografía me aporta mucha información más valiosa en determinados casos que una tomografía o una resonancia. Entonces tenemos la glándula parótida, como si ustedes se acuerdan, se va a dividir en 2 lóbulos, ¿no? Un lóbulo superficial y otro profundo. Si tenemos una tumoración en el lóbulo superficial de la parótida y es una tumoración pequeña, basta con pedir una ecografía, ¿ya? Pero si estoy sospechando de que pueda haber una tumoración en el lóbulo profundo de la parótida, entonces definitivamente una ecografía no me va a ayudar. Tengo que pedir ¿qué? Una tomografía o una resonancia, ¿ya? Ecográficamente la glándula parótida presenta una ecoestructura homogénea, una ecogenicidad ligeramente superior a la de la musculatura adyacente, pero es muy ligeramente superior, ¿ya? Y en condiciones normales va a presentar ganglios dentro de la glándula parótida, igual que dentro de la glándula submandibular, ¿ya? Eso no hay que asustarse, no hay que alarmarse, es normal que haya ganglios dentro de la glándula. Acá vemos, por ejemplo, esta es la parótida, esa es la ecogenicidad normal, y esto de acá es un tumor que se denomina adenoma pleomórfico. Es un tumor bueno de la glándula parótida, es un tumor benigno, y que está desplazando un poco la vena retromandibular, ¿ya? Entonces, esta es la ecogenicidad normal de la parótida. Acá vemos que casi todo el lóbulo superficial de la parótida está ocupado por este tumor, que se llama adenoma pleomórfico. En caso de las glándulas submaxilares, también nos sirve la ecografía, ¿ya? Y acá vemos la ecogenicidad, que es muy parecida a la de la glándula parótida, es ecogenicidad normal, ¿ya? Las patologías que pueden afectar las glándulas salivales pueden ser muy variadas, desde inflamatorias, infecciosas, obstructivas, granulomatosas o neoplásicas. Siempre que pienso en una tumoración buena, que no me asusta,
En el caso de glándulas salivales también me puede bastar una ecografía. Pero si ya estoy pensando en una tumoración que puede ser neoplásica, para evaluar extensión de la enfermedad y estadificar a mi paciente, sí me voy a valer de una tomografía, ¿ya? Entonces, todo lo que es bueno en glándulas salivales me basta con una ecografía. Ahora, vamos a hablar algo acerca del estudio de las adenopatías, que como ya les dije, también basta con que realicemos una ecografía para poder tipificar una adenopatía. No necesitamos nada más que una ecografía, y una ecografía me vale mucho más que otro examen de repente. Entonces, acá vamos a ver una adenopatía típica. ¿Cómo tienen que ser las adenopatías típicas por ecografía? Las adenopatías típicas tienen que ser ovaladas, ¿ya? De borde bien definido, ¿ya? Y con un halo, con un hilio, que acá lo vamos a ver, el hilio lineal que debe estar presente. Estas son adenopatías totalmente inocentes, que tienen su halo bien definido, ¿ya? Son medio ovaladas y tienen un hilio central, ¿ya? Acá se ve mejor el hilio central, que es esta lineecita blanca. A diferencia de las adenopatías que ya son atípicas y que ya me sugieren de algún problema, ¿no es cierto? Esta es una adenopatía que tiene pérdida primero del hilio central, es redondeada, no es ovalada, y el halo que la delimita no es muy homogéneo, ¿ya? Entonces hay diferentes criterios, pero los que les acabo de decir son los más importantes. Una adenopatía de más de 1 centímetro, solamente de más de 1 centímetro, justifica que yo le tome interés y que amplíe estudios o que le haga seguimiento. Si tienes una adenopatía de menos de 1 centímetro, ni te percatas, te olvidas del asunto, no la sigues, salvo sean casos especiales de pacientes que tienen antecedentes neoplásicos, etc. ¿Ya? Entonces, las adenopatías nos van a empezar a interesar a medida que tengan más de 1 centímetro. ¿Y cuáles son las características que las definen como malas en una ecografía? La pérdida del halo, la pérdida del hilio central y el que sean más redondeadas, ¿ya? En vez de ovaladas. Ahora, en cuanto a tomografía y resonancia magnética en el cuello, ¿cuándo nos van a aportar información adicional? Como les dije, cuando queremos examinar órganos profundos del cuello como laringe, hipofaringe, y también nos sirven para estadificar a los pacientes cuando tenemos pacientes con neoplasias malignas, ¿ya? Entonces, para evaluar una resonancia o una tomografía en cuello tenemos que tener en cuenta estos planos, porque en su informe, cuando ustedes lean un informe de radiología, van a escuchar en el corte sagital, en el corte coronal y todo. Entonces eso tiene que estar totalmente claro, que los cortes transversales son así como ven en este plano. Sagital es un corte por la cisura interhemisférica del cerebro y coronal por la cisura frontal, ¿no? Esa es la orientación de los cortes. Entonces, para evaluar una resonancia o una tomografía de cuello, tenemos que entender que se divide en el cuello supraioideo y el cuello infraioideo. ¿Por medio de quién? Del hueso ioides, que es el único hueso del compartimiento anterior del cuello y el único hueso que va a haber en el cuello, ¿no? Aparte de las vértebras. Entonces, este hueso ioides, que lo vemos acá en un corte, ¿cómo se llama este corte? Sagital, ¿ya? Va a dividir el cuello supraioideo y el cuello infraioideo. Y el cuello supraioideo a su vez va a estar dividido en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe, ¿ya? Y del cuello hacia abajo, del ioides hacia abajo es el cuello infraioideo.
Entonces, como ya les dije, ¿no? Ahora, gracias a este descubrimiento de lo de las fascias cervicales, de la fascia cervical profunda y de las divisiones de esta fascia y de que se entendió que se diseminaban procesos hacia el tórax, y a la base de cráneo, lo dividimos el cuello en diferentes espacios, tanto el cuello suprayoideo como el infrayoideo. Entonces, en el cuello suprayoideo vamos a tener un espacio faríngeo, mucosofaríngeo, parafaríngeo, un espacio carotidio, un espacio parotidio, un espacio masticador y un espacio retrofaríngeo o perivertebral. Y hay diferentes elementos en cada uno de estos espacios, ¿ya? Lo importante es que estos espacios se continúan con el cuello infrayoideo, ¿ya? Entonces hay comunicación de estos espacios en el cuello supra como en el infrayoideo, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos un corte coronal y el espacio, por ejemplo, este de acá es el espacio parafaringio, este de acá que está con líneas rayadas es el espacio masticatorio, donde debe estar el músculo macetero prácticamente. El espacio parotidio, que es donde se sienta la glándula parótida, y este es el espacio submandibular, ¿ya? Entonces, acá vemos también en un corte transversal estos espacios. Tenemos el espacio masticator o maceterino, tenemos el espacio parafaringio, el espacio carotidio, el espacio retrofaringio y el espacio prevertebral, ¿no? Acá en el corte transversal también podemos ver con X que están bien delimitadas las glándulas parótidas, ¿ya? En el espacio parotidio. Acá tenemos en un corte mucho más bajo, las glándulas submandibulares y estas proyecciones que están acá justo por delante de la mandíbula, del cuerpo de la mandíbula, por detrás, son las glándulas sublinguales, ¿ya? Entonces, el cuello infrayoideo también va a tener espacios. El único espacio que no va a haber en el cuello suprayoideo es el espacio visceral, ¿no? Y en el espacio visceral tenemos las glándulas tiroides y paratiroides, la laringe, la hipofaringe, la tráquea, el esófago, ¿ya? Acá tenemos un corte coronal. Tenemos primero estas estructuras que se ven medio blanquitas, son los lóbulos tiroideos, ¿ya? Este es el cartílago tiroides y el cricoides. Este es el ioides, ¿ya? El hueso ioides. Acá vemos en un corte transversal cómo es que se extiende la glándula tiroidea y acá están el paquete básculo nervioso del cuello, ¿no? A los dos lados. Acá vemos la tiroides en todo su esplendor, justo por delante de la tráquea. Acá vemos los vasos, la carótida y la vena yugular interna. Acá vemos un nódulo que está en la tiroides y como se pueden dar cuenta, este nódulo no lo puedo tipificar con la misma precisión con la que lo tipificamos por ecografía, ¿no es cierto? Solamente se ve un nódulo y nada más, ¿no? Podríamos ver si es sólido o quístico, pero nada más, ¿no? Acá vemos la laringe, ¿ya? Que son las cuerdas vocales verdaderas que están apoyadas en los cartílagos aritenoides, ¿ya? Y eso también lo podemos evaluar por tomografía, ¿no? La laringe. Ahora, adenopatías sí las podemos ver por tomografía, pero ya les dije que el examen de elección es la ecografía para la tipificación de adenopatías, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver por tomografía? Más que todo, adenopatías, necrosis en las adenopatías. Acá tengo un dibujo de unas adenopatías con necrosis, ¿ya? Acá, ¿ven?
Por ejemplo, estas de acá, ven esas cositas negras en su interior. Esa es una adenopatía con necrosis interna y eso me habla de un criterio de malignidad tomográfico de las adenopatías, ¿ya? Entonces, la clasificación de los ganglios está dado en el cuello por niveles, eso supongo que ya lo han revisado ustedes. No hay niveles del 1 al 6, porque el 7 ya son ganglios mediastínicos. Y así es que van a informar las adenopatías, ¿no? De acuerdo al nivel en que se encuentran. Entonces, los criterios de malignidad de cualquier adenopatía en una tomografía van a ser el tamaño mayor de 1 centímetro, no necesariamente, necrosis dentro de la adenopatía, ¿ya? Extensión extranodal, la morfología redondeada, como ya les he dicho, y cuando hay múltiples y agrupadas, ¿no? Cuando son múltiples y agrupadas. Ahora, les pregunto, ¿qué es más adecuado entonces? ¿Una tomografía o una resonancia magnética? Un examen no excluye otro examen, depende de lo que nosotros queramos ver en el paciente, ¿ya? Por ejemplo, la resonancia magnética tiene la ventaja de no emplear radiaciones ionizantes, ¿ya? Es mejor que la tomografía para el estudio de tejidos blandos, ¿ya? Pero al igual que la ecografía tiene limitaciones para estudiar hueso, ¿ya? La TAC generalmente se emplea para la estudificación de los tumores. ¿Y por qué utilizamos la TAC? Porque gracias a la TAC podemos pedir ventanas óseas y podemos ver la extensión de esa tumoración con respecto al hueso, ¿ya? Si invade o no, o compromete estructuras óseas. Y si ya compromete estructuras óseas, mi conducta terapéutica va a ser totalmente diferente. Entonces, por eso es que lo utilizamos nosotros para estadificar al paciente, ¿ya? Porque esa valoración de las estructuras óseas no las puedo tener con la resonancia magnética. Pero en cambio, si quiero evaluar extensión a base de cráneo, ¿ya? Ahí sí me sirve la resonancia magnética para ver si un tumor está infiltrando base de cráneo, porque ahí ya, aparte del hueso, veo partes blandas. Y entonces para partes blandas sí me sirve la resonancia magnética, ¿ya? Entonces la TAC puede mostrar mejor las calcificaciones y el compromiso del hueso cortical. En ambos casos es mejor indicar cada uno de estos estudios con y sin contraste, ¿ya? Y tanto la TAC como la resonancia permite también obtener imágenes angiográficas que se pueden pedir en el caso que sea necesario, ¿no? Acá, por ejemplo, pedimos una resonancia cuando pensamos en invasión de base de cráneo, cuando queremos ver si hay extensión perineural, extensión intracraneal, ¿ya? Dudas en tomografía si hay invasión cartilaginosa, porque si bien la tomografía me sirve para ver extensión en huesos, no es tan precisa para ver extensión en cartílagos. En cambio, una resonancia me sirve mucho más, ¿ya? Y caracterización en determinados casos de las adenopatías, pero ya hemos visto que la ecografía se lleva de encuentro esta estadificación, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, un tumor vascular, ¿no? Porque está todo coloreado de blanco, ¿no? Y ya por la localización podemos saber que es un paraganglioma carotidio, ¿no? Es un tumor netamente vascular. Y bueno, ya para concluir, les traigo los grados de recomendación, ¿no? Esto es de la Sociedad Española de Radiología. Entonces, como les he dicho, para valorar patología de partes blandas en el cuello y glándulas como tiroides, submaxilares, el grado de recomendación es B para pedir una ecografía. Entonces, con esto les quiero decir que siempre tenemos que empezar con una ecografía, ¿ya? Aquí está la bibliografía, los invito a revisar esta página de acá, Head, Neck, Brain and Spine, así se llama, ¿ya? Si tienen alguna duda, porque ustedes van a hacer su internado, esta página es muy interactiva y te permite seguir la anatomía de toda la tomografía, desde la cabeza hasta el pie, ¿no?
con cortes y es muy gráfica y didáctica. Entonces, por último, muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna duda. Ahí está mi correo por si tienen cualquier tipo de duda, tanto académica como profesional. Estamos para ayudarlos. ¿Ya? Muchas gracias, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Agradecemos a la doctora Karen, no, a la doctora Gabriela por su excelente ponencia. Ahora vamos a tener el tema de lo que vendría a ser imagenología de afecciones hepatobiliares y también el tema de imagenología del tracto gastrointestinal.